Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. En los principales portales de los medios masivos de comunicación en la Argentina se pudo observar que la Cámara Federal revocó una orden de la jueza María Servini para acceder a las llamadas de Mauricio Macri. Frente a esto, la ex presidenta de la Nación, actual vicepresidenta de la Nación, en un tuit dijo que estos son los jueces y esta es la oposición que hablan de impunidad, señalando con el dedo al gobierno y al frente de todos. Y señaló además concretamente que los jueces Martín Irursun, el de la doctrina de las prisiones preventivas para los opositores de Macri, sostuvo la vicepresidenta, y Leopoldo Bruglia, el trasladado flojo de papeles sin acuerdo del Senado y sin prestar juramento de ley, acaban de consagrar una vez más la impunidad para Mauricio Macri. Estamos en comunicación con el doctor Gregorio Dalbón y queríamos saber qué opina de esta situación que se inscribe en el marco de una serie de rechazos expresados por distintas cámaras, la Cámara del Crimen, la Cámara en lo Civil y Comercial, respecto al proyecto de reforma judicial. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, no, mi pensamiento es un pensamiento muy democrático y muy amplio. Cada uno puede pensar y esbozar su idea, porque estamos en plena democracia. De todas maneras, es antidemocrático ponerse, digamos, en contra a un poder del Estado, ¿no? Como es el poder nada más y nada menos que el legislativo, donde se discuten las leyes. Si bien los jueces pueden tener o pensar o ver una inconstitucionalidad, la pueden ver en un caso particular. Eso tiene la particularidad de lo que es la inconstitucionalidad. Hay inconstitucionalidad cuando hay caso. En este caso, valga la redundancia, hay un proyecto de ley, no hay caso, y sin perjuicio de ello, los jueces opinan y dicen que el proyecto de ley es inconstitucional cuando todavía no fue debatido en el Congreso. La verdad, dejan mucho que desear, y aún con sus expresiones dan por tierra los razonamientos de la oposición en que no debe haber reforma, porque no debe, sin fundamento, porque sin fundamento se están planteando diferentes fueros absurdos, ¿no? Porque no tenemos todavía la letra chica de lo que va a ser la reforma y se están oponiendo. Parece ser que es la oposición por la oposición misma, ¿no? Y el juego de la democracia, lo importante es la discusión. Si no tienen ideas, bueno, es un problema de la oposición, pero el gobierno evidentemente tiene ideas, las pone a disposición del poder legislativo, y será ahí donde se tenga que hacer el debate. Los jueces en cada caso particular podrán dictar o no una inconstitucionalidad, y eso va a ir pasando primera instancia, Cámara y luego la Corte, para analizar si alguna ley es o no es inconstitucional. Pero antes de que nazca, es medio raro, ¿no? Matar a alguien antes de que nazca es un ridículo. Pero se han hecho, y usted lo sabe mejor que nadie, una serie de juicios mediáticos que influyeron y determinaron el funcionamiento de lo que, bueno, se conoce como el lawfare o guerra judicial, ¿no? Sí, bueno, de eso está compuesta la Argentina hoy, y estuvo compuesta en los últimos 4 años de Macri, una mesa judicial reconocida por ya prácticamente todos sus integrantes, inclusive la jueza Figueroa manifestó que el doctor Juan Bautista Máquez la apretaba por una cuestión que tenía que ver con una causa que no es judicial, y es el memorándum de entendimiento que ya le costó la vida al canciller Timerman. Obviamente la justicia macrista fue manejada por Joaquín Rodríguez Simón y por Angelici, los operadores judiciales. Los jueces han sido trasladados conforme lo que dijo el Consejo de la Magistratura hace pocos días en forma ilegal. Lo que quiere hacer Alberto Fernández, un hombre del derecho, es acomodar lo mejor posible a la Constitución Nacional las circunstancias del concurso de los jueces, la tramitación de cuestiones federales que no tengan que ver con un monopolio de 12 personas, sino ampliarlo para que pueda tener diversidad de pensamientos, diversidad de
posibilidades prácticas de que la justicia pueda ser rápida, porque la justicia lenta no es justicia, una frase trillada pero es cierta. Y la verdad, del otro lado no se cae una idea más que una queja. Y bueno, la parte que me he dicho es que cuando usted tiene que expresar agravios de algo que no le gusta, que le parece que es arbitrario, tiene que fundamentarlo. Si no, se convierte en una simil queja, y cuando usted se queja pero no pone un agravio fundamentado, en general le tienen por desierto el recurso. Así que bueno, por ahora está desierta la oposición de ideas, ¿no? Respecto al fallo que provocó la respuesta que cité al comienzo de nuestra entrevista, doctor, de la ex presidenta, de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el fallo es el de la Sala Segunda de la Cámara Federal, que integran Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, y que hizo lugar a 3 recursos de queja de las defensas de Mauricio Macri, de Fabián Rodríguez Simón y José Torello, justamente los mencionados como integrantes de la mesa judicial del macrismo, ¿no? Sí, le hizo parcialmente lugar. Hay que leer la resolución, claro, que no tiene tanta bondad para los diputados, sino que simplemente le achicó el margen de análisis, de escucha de lo que pretendía en su momento la doctora Servini de Cubría. La verdad, estamos acostumbrados a que Martín Irurzun y Bruglia hagan cualquier cosa que tiene que ver con la política y no con el derecho. Y sabemos de qué lado están esos jueces y qué han hecho anteriormente, cuáles son sus antecedentes. De Martín Irurzun conocemos que ponía presiones preventivas simplemente por ser opositores, y de Bruglia sabemos que ni siquiera entró con un concurso practicado para ser juez, y tenemos el antecedente de Lapa, donde en una forma bastante rara, junto con Morini, prácticamente selló la prescripción o la impunidad, para mejor llamar, de lo que fue un hecho aberrante en la Argentina. A mí me parece que, sin perjuicio de ese fallo, hay que respetarlo, y bueno, quedará en la instancia de casación si es que se analiza. Para mí no es un tema de casación, y para mí tampoco es un tema de Cámara. La prueba no es un tema que esté en discusión, pero la justicia federal evidentemente se difiere con todos los ordenamientos jurídicos que conozco, ¿no? Porque la verdad que cuando un juez de primera instancia dictamina una prueba, en general son cuestiones inapelables. Acá parecería ser que, bueno, la justicia federal se puede apelar una prueba. Usted imagínese como imputado, o como, supóngase un juicio que tenga que ver con otra cosa, ¿no? Con cualquier otra cosa, un robo, que usted quiera probar la celda de las personas que están imputadas para ver si estaban o no en el lugar del hecho. Y quiere probarlas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sí. Y viene el ladrón y dice, no, yo quiero que la prueben, pero de 6 de la tarde a 10 de la noche. No tiene mucho sentido, la verdad, no tiene mucho sentido oponerse a una prueba. ¿Por qué se oponen a la prueba? Porque evidentemente tienen algo que esconder y tienen la complicidad de Comodoro Pi, y por eso la reforma es tan importante, porque no es que uno busca impunidad de Cristina, uno busca que no sean impunes ellos, uno busca que tengamos una justicia verdadera, tanto para que no sea impune Cristina como para que no sea impune Macri, para que no sea impune Juan Pérez. Es una reforma para 45 millones de personas, no para 2 presidentes, o una expresidenta y un expresidente, o una vicepresidenta y un expresidente. La verdad que esto mañana va a dar que hablar, En el mundo del derecho lo que están haciendo hoy la justicia federal es un papelón, pero bueno, si ellos dicen que ya ni lo sostienen ellos a Stornelli, ¿no? Un hombre procesado por extorsionar, siendo fiscal, hoy puede detener. Usted imagínese, partiendo de esa base, encubrido por el procurador Casal, que está interinamente puesto por Macri. Estamos realmente ante una justicia que da
da impresión, ¿no? Uno se impresiona porque mañana puede tener una cuestión usted, yo, cualquier persona y estar en manos de este tipo de personajes siniestros, ¿no? Ahora, usted menciona a Casal y yo no puedo menos que pensar en la diferente vara que hubo respecto de quienes hoy son oposición política, Juntos por el Cambio en particular, y sobre todo un sector importante del PRO, si no la totalidad, cuando se trató la situación de la ex Procuradora General de la Nación, la doctora Gils Carbó, hubo una carga muy pesada contra ella, no solo de parte de funcionarios del gobierno anterior y legisladores, sino también de los medios hegemónicos. Y ahora, con respecto a Casal, que está en una situación, como usted describe, de interinato y con una serie de irregularidades, hay mucho silencio. Sí, el tema es que nosotros no somos mafiosos. Y ellos, la verdad, tienen muchas características de mafiosos. Entre ellos, los aprietes a los jueces, entre ellos al Tano Angelici y su secuaz Juan Bautista Armaique, entre ellos el exministro de Justicia Canavano, que está grabado apretando a un juez en La Plata para que se retire. Bueno, eran pesados, amenazaron directamente a la hija, amenazaron a la Procuradora General de modo tal de que la hicieron renunciar. Bueno, este gobierno de Alberto no vino a amenazar, ni tampoco vino a apretar. Simplemente lo que uno está tratando es de hacer las cosas como corresponden, que el Congreso dictamine una reforma judicial, porque nadie puede negar que la justicia está en boca de todos, y que esa reforma sea debatible con la oposición. O sea, más democrático, más republicano y más institucional no se puede ser. Esa es la gran diferencia. En la época de Macri te apretaban a vos, a tus hijos, te apretaban con la FIP, te apretaban de todas las maneras posibles. Ahora nadie aprieta a nadie, porque está a la luz que siguen haciendo lo que quieren. Que nadie apretó a nadie fue a decirle, venga usted acá, se tiene que ir. Ningún periodista en la televisión dijo, los hijos de fulano de tal tienen que insultar en el colegio a los hijos de tal juez y decirle, ¿recuerda usted que un periodista dijo, insulten a los hijos de dos jueces que eran camaristas federales, que ya no están? Bueno, eso era lo que teníamos. Ahora tenemos, la verdad, gente pacífica y gente institucional. Creo yo que tiene que reaccionar el Consejo de la Magistratura como ha reaccionado en contra de los jueces que no tuvieron acuerdo del Senado para poder ir de un lugar al otro. Eso lo hizo Macri como premio y castigo a las resoluciones que hacían. Eso se acabó. Y así va a ser la reforma y va a salir la reforma y esta gente va a terminar destituida como corresponde a través de los canales institucionales. ¿Qué es lo que debe ser? No a través de que te mande el Tano a apretar por Juan Bautista Armaique. No es así. La idea es que todo sea democrático. Y Alberto es un tipo que evidentemente está demostrando absoluta libertad y absoluta condición de una persona que desea el bien común, no que desea el bien para alguien conveniente para él, sino el bien común de todos. Esto lo está haciendo por el bien común de todos. Ni siquiera ha pensado en cuestionar los juicios que tiene Cristina, porque ha dicho concretamente en el pasaje que tiene el acuerdo, digamos, previo que hay de reforma, que los jueces naturales que tienen las causas de Cristina no se tocan. Entonces, esto que quisieron inventar, que ya no pueden, ya se les fue, está terminado. O sea, esto no es para garantizar la impunidad a nadie. Ahora, evidentemente, esta justicia no está siendo seria. Por lo menos es lo que a mí, como jurista, como abogado, lo que me parece. De todas maneras, no creo tener la verdad absoluta y creo que todo es debatible, ¿no?
En estas últimas horas reapareció la ex diputada y miembro activo muy importante de Juntos por el Cambio. Me refiero a Elisa Carrió, que además es abogada. Publicó hoy varios audios en su cuenta de Twitter, apuntando contra el decreto del gobierno que prohíbe las reuniones de más de 10 personas, y dijo que la pandemia está siendo utilizada con el objetivo de establecer un estado de sitio. Dijo que tiende a destruir los hogares y busca garantizar la impunidad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Y bueno, yo la verdad que hoy fue un día de récord de muertos, ¿no? Y de récord de infectados. Y la verdad que no tengo palabras. Es la misma persona que dijo que Santiago Maldonado era como Walt Disney. Es la misma persona que dijo que Aníbal Fernández era un narcotraficante y un asesino de personas, ¿no? Y después dijo que para crear a la bella Vidal tuvo que crear a la bestia Aníbal. ¿Qué puede uno esperar de Elisa Carrió? Ya lo decía Alfonsín, ¿no? Parece que lo que diga Carrió a esta altura de las circunstancias no es trascendente. Nosotros no le damos entidad ni lo que dice Carrió ni lo que dicen algunos comunicadores que realmente trabajan para el establishment, el Círculo Rojo, llámese los monopolios, Diario Clarín, Manieto, todos personajes que no entendieron que Cristina con un teléfono, con un libro y con un docente le ganó las elecciones, a pesar de que ellos tenían un préstamo de 44.000 millones de dólares para las elecciones. No lo pueden creer. Y ahora dentro de poquitos días se cumple ya un año de las PASO, ¿no? El primer knockout que se le dio al gobierno de Macri. Todavía sienten eso y les da mucha bronca y mucho odio porque se pensaron que se quedaban 8 años. Por eso dejaron las huellas marcadas y por eso están saltando todas las causas de espionaje ilegal y espionaje paraestatal. Por eso ahora están tan preocupados. Esto es lo que le está pasando a la oposición. Están preocupados porque realmente el plan que tenían era de 8 años y en 4 se los cortó. ¿Y quién se los cortó? Nada más y nada menos que Cristina. ¿Qué va a hacer? Son cosas que pasan en la política y que, bueno, en general el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Acá parecería ser que el que gana gobierna y el que pierde daña, ¿no? Doctor Dalbón, por último, y ahí hoy usted hizo ya algunas declaraciones vinculadas con la denuncia presentada por Cristina contra el gigante informático Google a raíz de esa publicación que el 17 de mayo la definía ella como la ladrona de la nación argentina, cuando en ese buscador se pretendía obtener información sobre la ya vicepresidenta de la nación. Sí, lo que se hizo fue una presentación para hacer una pericia anticipada, porque tenemos jurisprudencia de la Corte, en el caso de Belén Rodríguez, que manifiesta que no hay responsabilidad de las plataformas, en este caso fue Google y Yahoo y alguna otra, en relación a que considera que las plataformas son bibliotecas donde terceros pueden sumar información, entonces la salva de responsabilidad. En el caso de Cristina es diferente. ¿Por qué? Y esto es lo que va a cambiar la historia. Porque en el caso de Cristina no fue un caso de tercero que incluyó información falsa, sino que fueron los propios algoritmos de Google. La Corte dice, en el caso de Belén Rodríguez, que Google es la biblioteca, donde usted va y acomoda libros. En este caso, Google es el autor del libro.
porque fueron los algoritmos de Google y no ninguna otra persona, porque aparecieron directamente durante muchas horas con esa calumnia a la vicepresidenta de la Nación. Es decir, que no vino de un tercero, sino que vino del propio Google. Entonces, en este sentido, yo creo que vamos a hacer historia en la Corte Suprema de Justicia Argentina, y este fallo va a tener una preponderancia, entiendo yo, mundial. Si no, Cristina no se hubiera metido. Y lo hemos estudiado con el doctor Goldín, con el doctor Veraldi. Yo estoy en la parte de lo que va a ser el daño y el juicio. Mucho lo hemos estudiado, porque si hay algo que no se puede es perder por la cuestión de lo que va a ser la tasa de justicia, los honorarios de los abogados. Es un juicio que Cristina quiere, por supuesto, en el caso de prosperar y de ganarlo, la indemnización, donarla al Hospital de Niños de La Plata, y va a ser multimillonario, porque el daño causado, usted entienda que Google tiene 3 billones de visitas por día, según dicen ellos. Puede que más menos, 3 billones. Bueno, las horas que tuvo Cristina Fernández de Kirchner con ese título que no voy a repetir, ha causado un daño inconmensurable. Veremos cómo lo van a mensurar, valga la redundancia, los jueces, y cómo va a terminar esta historia. Pero yo puedo asegurarle que el esfuerzo que vamos a hacer va a ser un esfuerzo para tener una jurisprudencia que recorra el mundo con el nombre de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tribunal va a entender en esa causa, doctor? En principio la causa ahora está civil y comercial federal. Vamos a ver cómo sale la prueba anticipada, y vamos a mantener, calculo, esa competencia por una cuestión del derecho del consumidor, porque Cristina lo va a hacer como consumidora, habida cuenta de que tiene un canal de YouTube hace muchos años, desde el 2011, y aparte de ella es prácticamente clienta de Google hace años, ¿no? Lo utiliza, es una herramienta que por la cual siempre ha estado interesada. Entonces, como consumidora también vamos a aprovechar el derecho al consumidor, y eso también va a englobar el monto final de la demanda por tener el daño punitivo, ¿no? Que es lo que en Estados Unidos se conoce como el daño más el daño. Ahora, Google no puede, en el supuesto de que llegada a la instancia superior de la Corte, la sentencia sea favorable a la pretensión de Cristina, Google puede apelar a tribunales internacionales. Digamos, ¿cómo se ejecuta una sentencia de esa naturaleza, teniendo en cuenta que, cuál es el poder de Google, ¿no? Ante el rechazo de la queja que pueda llegar a hacer Google en la Corte, si es que rechazan, ya es ejecutoriable la pena, la condena. En el caso de que la Corte abra el recurso extraordinario y decida, y que la Corte haga un fallo, que es lo que puede llegar a suceder con tremendos, digamos, rivales, Cristina y Google de un lado y del otro, yo creo que la Corte va a querer entender y va a querer fijar posición, en este caso que es diferente al de Belén Rodríguez. Google no tiene más chance en la Argentina de proseguir por una acción. Lo que va a tener que hacer es abonar, pagar la sentencia, porque así es lo que se hace en los casos donde usted llega a la última instancia y la pierde, pagar los honorarios, pagar los gastos, pagar los peritos, y si quiere, lo que sigue en esta circunstancia de haber perdido un juicio en la Corte, puede haber sido rechazada la queja, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Imagínese usted si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a ser el lugar a Google o a un ser humano. Así que está perdido Google. La única chance que tiene Google es que la Corte vuelva a ratificar su sentencia de Belén Rodríguez, manifestando características similares en casos que no son similares por las cuestiones que le expliqué anteriormente. En un caso
había información de terceros incluida en la plataforma, y en este caso los algoritmos de Google son los propios productores de la noticia falsa. Entonces, me parece, tengo la sensación, pero como abogado no puedo decirlo, porque nadie tiene la posibilidad de decirle a un cliente que esto está ganado, pero sí creo yo que tenemos muchas chances de que la demanda prospere y Google no tenga más remedio que perder. Y bueno, yo sé que es una empresa y que es muy fuerte, pero siempre de chiquito me decían que los más grandes son los que más ruido hacen al caer. Ahora un poco de ruido, ¿no? Ahora, en el caso, doctor, que la Corte rechace la demanda invocando el fallo de Belén Rodríguez, ustedes pueden apelar también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿o no? No, tenemos que pagar primero los honorarios de los abogados y los gastos de los peritos. Y luego, si tiene intención Cristina, ir a la Corte Interamericana. Yo no se lo recomendaría. Yo no le recomendaría. Para mí la instancia está terminada, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos digamos que no está para defender el derecho de los consumidores, está para defender derechos humanos. Habrá que ver si los demás colegas piensan igual que yo. Creo que está la Comisión Interamericana primero y después la Corte para cosas más importantes que el tema de información. Está para la libertad, está para cuestiones de vida o muerte, está para situaciones de desapariciones, para cuestiones que tengan que ver con guerras o guerrillas de distintos países del mundo. La verdad que yo no lo haría. Yo aceptaría la derrota en el caso de que la Corte no nos diera la razón. Pero por una cuestión de que es la última instancia en la Argentina, no porque exista la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay que ir siempre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque si no sería como una quinta instancia y después nos iríamos a la Haya. Entonces no habría posibilidades de final. No, yo creo que lo que hay que hacer es ir por un triunfo y en el caso de que esto no se dé, porque uno no tiene la bola de cristal, aceptar la derrota. Esto es así. No hay condicionamientos. La abogacía es el arte de ejercer lo mejor que se pueda el derecho para un cliente. En este caso sabemos que vamos a tener enfrente un gran rival. Pero bueno, tenemos la convicción de que las cosas están hechas profesionalmente y de que finalmente el daño va a controlar. Pero, por supuesto que tenemos que ver cuándo llega ese día, si estamos vivos, quiénes son los jueces. Tantas cosas pueden suceder de aquí hasta que tengamos una sentencia de corte. Sí, claro. Claro, bueno, pero aquí entramos otra vez en esto que usted mencionaba al comienzo, ¿no? La velocidad con la que responde la justicia claro, o en su defecto la tardanza. Ojalá con la reforma tengamos justicia rápida, ¿no? Para eso queremos hacer una justicia más veloz en todos los aspectos, ¿no? Los aspectos tecnológicos, que toda la pandemia vino bien, que uno ahora puede meter un escrito en forma virtual, y no tener que ir a tribunales, subir la escalera, esperar hacer la cola, echar al juzgado, pedir el expediente, poner el escrito. Fíjese que de alguna manera la pandemia nos ha modernizado un poquito a los abogados en el sentido de que podemos poner un escrito desde nuestro estudio y llega al juzgado. Bueno, bienvenido sea, quizás podamos tener también alguna audiencia por Zoom, o podamos tener algún oficio directamente al banco sin tener que llevarlo, y bueno, eso que está sucediendo. Así que bueno, yo calculo que si la reforma prospera, la reforma judicial, vamos a tener una justicia mucho más rápida, mucho más ágil y mucho más, importante. O sea, usted como ciudadano va a saber que va a tener chance, porque la justicia está hecha no para el poderoso prácticamente, está hecha para que el que no es poderoso pueda tener una resolución contra un poderoso, ¿no? Para el trabajador que va contra la empresa, pero por supuesto que también si la empresa tiene razón va a tener razón la empresa, pero donde usted iguala siendo menor a su rival es en la justicia, porque ahí somos todos iguales ante la ley. Entonces ahí Google es igual a Cristina, es igual a usted y es igual a mí. Donde somos todos iguales ante la ley,
es donde vamos a tener que acelerar para que realmente cada uno tenga lo que corresponde, ¿no? Que es la definición de justicia. Sí, está claro. Está muy claro, doctor Gregorio Dalbón. Le agradecemos mucho su gentileza con nosotros. No, por favor, un placer. Que siga bien. Adiós. Hasta luego.